Había pasado más de una década desde el final de la guerra, cuando un hombre bajo el nombre de Ricardo Clement se movía discretamente por los suburbios de Buenos Aires. Tras aquel seudónimo se escondía Adolf Eichmann, el encargado de organizar los trenes que llevaron a millones de judíos hacia los guetos y campos de exterminio. En 1942 había sido secretario en la conferencia de Wannsee, donde la solución final se transformó en política de Estado. 2 años más tarde, en Hungría, supervisó la deportación masiva a Auschwitz y se ganó la fama de continuar las matanzas incluso cuando altos mandos nazis habían ordenado detenerlas. Con la derrota alemana huyó, fue detenido por tropas estadounidenses, escapó en 1946 y desapareció entre identidades falsas hasta que en 1950, con la ayuda de un fraile franciscano, obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja y un visado argentino. Durante una década llevó una vida austera en las afueras de la capital argentina, trabajando en fábricas y oficios menores. Pero el 11 de mayo de 1960, la rutina se quebró. Un equipo del Mossad lo interceptó cerca de su casa, lo redujo y lo mantuvo oculto 9 días en una vivienda segura. El 20 de mayo, disfrazado y sedado, fue embarcado en un vuelo de El Al que había llegado oficialmente para transportar a la delegación israelí que asistía a las celebraciones del 150º aniversario de la independencia argentina. El 23 de mayo, David Ben-Gurión anunció al mundo que Eichmann estaba en una prisión israelí. La noticia sacudió los titulares internacionales. Alemania Occidental renunció a pedir su extradición y la propia Unión Soviética respaldó la legitimidad del juicio en Israel. Sin embargo, la operación desató una tormenta diplomática. Buenos Aires exigió pruebas de que comandos extranjeros habían violado su soberanía. Israel, en un giro sorprendente, intentó negar la implicación gubernamental y presentó la captura como obra de voluntarios. Aquella versión, ingenua e inverosímil, fue defendida incluso por Golda Meir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Argentina elevó una protesta formal ante la ONU, denunciando la acción como incompatible con la paz internacional. El 22 de junio, tras un debate encendido, se aprobó una resolución que reconocía la violación de su soberanía. Israel respondió con expresiones de sincero pesar, mientras declaraba persona non grata a su propio embajador en Buenos Aires. Solo tras semanas de negociaciones se alcanzó un acuerdo. Ambos gobiernos expresaron un reconocimiento mutuo de agravios y cerraron el incidente con un comunicado conjunto. Eichmann, entretanto, permanecía bajo estricta custodia en Jerusalén. Ninguna potencia volvería a reclamarlo. La escena estaba lista para un proceso histórico, aunque su captura no fue un caso aislado. Se trataba apenas de un episodio visible en una trama mucho más amplia de huidas, encubrimientos y redes clandestinas. La escena estaba lista para el juicio, pero entender cómo se llegó hasta ahí exige mirar atrás. Durante los años 50, Eichmann no figuraba en las prioridades de casi nadie. La Guerra Fría imponía su agenda y en Alemania y Austria se buscaba clausurar cuanto antes el capítulo de los crímenes nazis. Pesaba, además, un límite legal, la prescripción de 20 años, que amenazaba con blindar a quienes llegaran indemnes a 1965. En ese clima crecieron las voces partidarias de pasar página, incluso mientras algunos procesos, como el de Auschwitz en Frankfurt, abrían grietas incómodas. Israel tampoco tenía foco en esa cacería. Absorber oleadas de refugiados, armarse frente a sus vecinos y una percepción social amarga sobre la conducta de las víctimas desplazaban el esfuerzo. Muchos, incluso en la prensa local, daban por muerto a Eichmann. Hubo, sin embargo, obstinados que no soltaron el rastro. Tuvia Friedman, desde un centro documental mínimo, presionó con conferencias y cartas. Simon Wiesenthal, desde Linz y después Viena, reunió pistas y expedientes. Sus hallazgos viajaron por despachos.
a veces sin acuse de recibo ni retorno. La palanca decisiva surgió en 1957. Fritz Bauer, fiscal jefe en Hesse, alertó a la representación israelí en Bonn de que Eichmann estaba en Buenos Aires. Temía filtraciones internas que frustraran una extradición o avisaran al fugitivo. La inteligencia israelí reaccionó con tibieza. Un primer envío a Argentina no pudo confirmar la pista y el asunto se enfrió. En 1959, Bauer regresó con datos más precisos, nombre y dirección. Esta vez, el mensaje escaló hasta Ben Gurión. La orden fue directa, operación encubierta para capturarlo. Isser Harel asumió el mando. La ejecución, no obstante, abrió fisuras dentro del propio equipo. Zvi Aharoni, destacado a Buenos Aires para reconocer el terreno, reprochó al servicio su lentitud inicial y documentó semanas de vigilancia hasta lograr fotografías concluyentes. Zvi Malchin, preparado para el agarre en la calle, cuestionó después el papel de Aharoni. Hubo roces por decisiones tácticas tan concretas como quién conducía el primer coche y otras de fondo, como quién interrogaría al detenido. Harel designó a Aharoni por lengua y pericia y cerró accesos para evitar filtraciones. Eichmann ya estaba en manos israelíes. Quedaba una pregunta latente que el juicio no disiparía. ¿Cómo pudo esconderse 10 años a plena luz en el Cono Sur? Para responderla, hay que abrir el mapa de las rutas de fuga que hicieron posible su desaparición. Antes de nada, hay que entender para qué quería Ben Gurión este juicio. En público, no habló de hazañas operativas, sino de propósito. Usar el proceso para exhibir, con pruebas y testigos, el engranaje que llevó a millones de judíos al exterminio y fijar esa verdad en la conciencia de Israel y del mundo. No le interesaba tanto el hombre Eichmann como la potencia pedagógica del juicio, una lección para generaciones que habían crecido oyendo solo ecos lejanos. El primer objetivo era exterior, recordar a las potencias que el desastre que toleraron obligaba a respaldar al único Estado judío. El segundo, interno, grabar en la juventud israelí el significado de la catástrofe, convertir la memoria en identidad cívica. Por eso defendió que el proceso debía celebrarse en Jerusalén y no ante un tribunal internacional. No buscaba la pena adecuada, ninguna podría compensar el daño, sino la máxima visibilidad histórica desde la soberanía israelí. Ese discurso convivió con una torpeza diplomática difícil de explicar. Mientras su gobierno remitía notas negando la autoría estatal de la captura y atribuía la operación a voluntarios, otras voces oficiales detallaban que servicios israelíes habían localizado y trasladado al fugitivo. La contradicción alimentó la crisis con Argentina y dejó a Israel justificándose en la ONU, justo cuando pretendía concentrarse en el relato judicial. Tampoco hubo unanimidad en el mundo judío sobre dónde juzgarlo. Nahum Goldman propuso un tribunal internacional que incluyera a países víctimas del nazismo. Ben Gurión replicó que la prioridad no era el castigo en sí, sino exponer el sistema criminal en un estrado israelí. Ese posicionamiento derivó pronto a un debate más amplio. En entrevistas de fin de año, el primer ministro ligó la enseñanza del Holocausto con la lucha contra el antisemitismo contemporáneo y, de forma polémica, asoció la propaganda anti-israelí de ciertos regímenes árabes con herencias ideológicas del nazismo. Además, apeló a la diáspora. Israel debía ser el centro de gravedad del pueblo judío, no una opción secundaria. Las palabras encendieron respuestas airadas en Estados Unidos. Comités comunitarios y rabinos acusaron a Ben Gurión de trazar una frontera entre dentro y fuera de Israel que deslegitimaba identidades judías plenamente americanas. Él matizó después que se dirigía, en concreto, a sectores ortodoxos que vinculan mandamientos religiosos con la tierra de Israel, citando fuentes talmúdicas para contextualizar su mensaje. Pero el fuego ya estaba encendido.
El juicio nacería rodeado de expectativas políticas, recelos teológicos y un clima internacional tenso. La polémica por sus declaraciones no tardó en matizarse. Incluso Nahum Goldman, rival político de Ben Gurión, salió a aclarar que la prensa estadounidense había sacado frases de contexto y que la traducción al inglés llegó días tarde, alimentando equívocos. Cuando el texto completo se publicó, se vio que el primer ministro no exigía que toda la diáspora emigrara de inmediato, sino un vínculo activo con Israel, visitas, inversión, envío de jóvenes a estudiar, como deber mínimo de quienes se reconocían sionistas. El mensaje, sin embargo, venía envuelto en una retórica de compromiso total. La independencia del Estado era un fin en sí mismo, y frente a la asimilación en países libres o a la opresión en dictaduras, urgía reforzar la educación hebrea y los lazos prácticos con Jerusalén. Ese llamamiento conectaba con tensiones internas. La hegemonía ashkenazí de Mapai se veía discutida por la llegada masiva de judíos de países árabes, para quienes la memoria del exterminio europeo no era una experiencia propia. A ello se sumaba el desgaste que dejó el caso Kastner, que había contaminado el relato oficial sobre la resistencia y el rescate durante la guerra. En ese paisaje, a Ben Gurión le convenía un acontecimiento aglutinador, capaz de recentrar la identidad nacional y recomponer la autoridad del establishment. Tampoco fue sencillo hacia afuera. Líderes influyentes del judaísmo estadounidense cuestionaron que Israel hablase en nombre de todos los judíos. Algunos proponían un tribunal internacional, otros sugerían entregar a Eichmann a la República Federal. Pesaban además consideraciones estratégicas. Washington observaba de cerca y Bonn era ya un socio clave en financiación y armamento. La relación con Alemania Occidental atravesaba sus propias turbulencias. Técnicos y científicos germanos colaboraban con Egipto en programas militares y acciones encubiertas israelíes para frenarlo terminaron destapadas en Europa, dejando un rastro de desconfianza. Paradójicamente, el efecto Eichmann en Alemania fue inmediato. Tras su llegada a Jerusalén, se multiplicaron detenciones y procesos contra cuadros medios implicados en deportaciones. Muchos ni siquiera habían cambiado su nombre. La prensa israelí, por su parte, elevó el tono moral al máximo y dio por sentado el destino final del acusado. ¿Qué buscaba en última instancia Ben Gurión? Más que un castigo ejemplar, un acto pedagógico y político. Ordenó traer al fugitivo sin esperar una extradición improbable y convirtió el juicio en un escenario desde el que explicar por qué existía el Estado y por qué debía sostenerse. Sus motivaciones fueron evolucionando, pero el resultado fue claro. El Holocausto pasó a ocupar el centro de la memoria cívica israelí y a irradiar hacia Occidente como relato moral compartido. Mientras tanto, la pregunta que nos empuja al siguiente paso sigue en pie. ¿Qué infraestructuras, cómplices y papeles permitieron a un hombre como Eichmann desaparecer una década entera en el Cono Sur? La respuesta se llama Ratlin. En marzo de 1945 aterrizó en Madrid un emisario del aparato de Himmler con acento porteño. Horst Carlos Fulner, exoficial de las SS, políglota y experto en trampas administrativas, con dinero fresco para aceitar puertas. Su llegada, a semanas del suicidio de Hitler, fue la chispa de un corredor que seguiría activo hasta inicios de los 50, con destino preferente, la Argentina de posguerra. El contexto empujaba. Europa estaba saturada de desplazados y prisioneros. España, Suiza y Portugal funcionaban como salas de espera. Austria e Italia ofrecían rincones porosos, y el anticomunismo se convirtió en salvoconducto útil ante despachos occidentales, mientras Nuremberg abría un frente de responsabilidad penal. Madrid operó como antemural. Se mezclaron colaboradores franceses y belgas en retirada con enlaces del Reich. Entre los recién llegados, figuras que reaparecerían en el Río de la Plata, Charles Lesca, el belga Pierre Dailly y el diplomático rumano Radu Guenea.
A resguardo en pisos discretos, prepararon el salto atlántico. Fultner, bisagra ideal, nacido en Buenos Aires, criado en Kassel, con doble nacionalidad y una biografía zigzagueante entre ascensos, deudas y fugas, volvió a moverse con cobertura diplomática, obras de arte para liquidar y rutas ensayadas entre la península y Berlín. Lo que entonces era bruma se volvió nítido por sus efectos. La malla se extendió de Madrid a Buenos Aires y abrió ramales hacia Suecia, Suiza e Italia. Para escalar, hacía falta un organizador con acceso a fronteras y consulados. Ese cerebro estaba en marcha, Lesca. En agosto de 1944 viajó a Berlín, aseguró su salida y ya en San Juan de Luz comenzó a preparar la emigración. El nervio logístico latía del lado español. En Hendaya y San Sebastián operaba Peña, mando del régimen de Franco que reclutaba fugitivos de Vichy. Lesca llegó a Madrid en un vuelo especial, con identidad falsa y fondos. La embajada alemana aportó millones de pesetas. Lufthansa ofreció itinerarios. En torno a la mesa del restaurante Horcher, nuevo nodo de conspiraciones, giraron Dalle, Guinea y operadores de Vichy. Las pruebas llegaron pronto. El banquero germano-argentino Carlos Reuter voló de Bilbao a Buenos Aires, validó el circuito y preparó la recepción. En 1946 comenzaron embarques graduales desde Cádiz con documentación española. Lesca hizo su propio traslado en el Cabo de Buena Esperanza y, pese a tropiezos en Brasil y Uruguay, acabó instalado en la capital argentina con respaldo castrense. Faltaba el sello que convirtiera prófugos en desplazados con papeles limpios. La pista conducía a Roma. Aquel obispo con sellos tenía nombre y red. El 18 de enero de 1946, Antonio Caggiano, obispo de Rosario, referente de Acción Católica, viajó a Italia para ser creado cardenal por Pío XII, acompañado por Agustín Barrere. No eran peregrinos, traían una agenda pastoral y otra, discreta, política. En Génova, el cónsul Aquilino López se ocupó de la logística. El Papa hizo llegar penicilina durante su convalecencia, y en esos días, Caggiano visitó la Pontificia Comisión de Asistencia, PCA, en Villa San Francesco, invitó a su presidente a la Argentina y reforzó el canal que proveía identidades vaticanas a refugiados y a no pocos colaboracionistas. Por ese tubo también operaba el croata Krunoslav Draganović, abasteciendo papeles de tránsito. El cardenal Eugen Tisserand añadió la doctrina: el miedo al avance soviético convertía a comprometidos en reservas anticomunistas aprovechables en Sudamérica. En el consulado argentino en Roma, Emilio Bertolotto estampó visas de turista saltándose requisitos cuando mediaba la firma del nuevo cardenal, mientras se encadenaban pasaportes de la Cruz Roja. Giovanni Battista Montini, futuro Pablo VI, tanteó un acuerdo migratorio más amplio con Buenos Aires. En paralelo, Caggiano fue celebrado en España y el 9 de mayo zarpó en el Cabo de Buena Esperanza junto a Emile de Guaitine, diseñador aeronáutico que acabaría en el Pulqui. En octubre llegarían Fernand de Menú, Robert Pinceman y el propio Lesca. La vía había pasado de excepción a rutina. En la Casa Rosada, el engranaje tomó forma de política. Perón no solo abrió la puerta, definió el porqué. En sus memorias de Madrid confesó que Nuremberg le pareció una afrenta al honor militar y decidió amparar a cuantos oficiales pudiera. La convicción se tradujo en una estructura, la división Informaciones, con Rodolfo Rudi Freude como pivote, y a su estela, la SIDE. Rudi y el peso del clan Freude garantizaban ventanillas políticas y empresariales. En ese clima, Santiago Peralta, antropólogo abiertamente antisemita, llegó a Migraciones con un instituto étnico nacional, mapas secretos y una agenda que bloqueaba refugiados judíos. De la alianza Freude-Peralta emergió el dispositivo operativo, la Ratlin argentina. Los primeros engranajes viajaron desde Madrid y Roma.
Fulner, ya como enviado especial de Perón y operador de la DAIE en Génova, unió permisos, fuerza aérea y muelles. A su lado se movieron Jacques de Mailloux, el conde Gino Monti de Valsasina, el croata Branko Benson, Georges Guilbault, Pierre Daye, René Lagru, Herbert Helfrich, pieza clave en Suiza, los hermanos Durkansky, Czesław Smolinski, Radu Guenea y el periodista español Víctor de la Serna, valioso por sus contactos con la Cruz Roja. A comienzos de diciembre de 1947, Daye, Lagru y Guilbault, todos con condenas de muerte en su país, entraron con Freude al despacho presidencial. Participaron Fulner, Guenea y de la Serna. Luego el Banco Central y la Fuerza Aérea. Allí se amarraron rutas, coberturas, empleos y valijas. Roma se convirtió en santuario. Alois Hudal, rector de Santa María del Ánima, admirador confeso del Reich reconvertido en protector anticomunista, pidió a Perón 5.000 visados en 1948. La PCA le había encargado el capítulo austríaco, con fondos de caridad norteamericanos que, en la práctica, sostenían documentación y refugios. A su lado operaban Draganovich y el exoficial de inteligencia Reinhard Kops. Este último, con cobertura en una biblioteca religiosa, coordinaba con la DAIE y aprendía en Génova de Franz Rufinengo, que intercalaba fugitivos en listas de embarque a última hora. Monseñor Karl Bayer, en la vía Piave, facilitaba salvoconductos y cartas que abrían la puerta a pasaportes de la Cruz Roja. El doctor Willy Nix montaba identidades y alojaba a candidatos antes del salto a los muelles ligures. Cuando la policía le pisó los talones, se refugió tras el umbral vaticano. Génova fue el trampolín. El arzobispo Siri impulsó comités de emigración. Auxilium coordinó logística. El monseñor Carlo Petranovich, ex capitán Ustacha, reunió contingentes que embarcaban bajo sellos eclesiales. Entre 1947 y 1949, la vigilancia aliada atrapó a algunos, pero muchos zarparon con cartas pastorales y desembarcaron en Buenos Aires sin contratiempos. En el puerto, equipos de la DAIE distinguían casos especiales que evitaban salas comunes o bajaban en lanchas antes de amarrar. La etiqueta también viajó: blancos, grises y negros. En los papeles una frontera, en la práctica una gradación borrosa. Washington protestó. Londres admitió haber pedido al Vaticano ayuda para grises hacia Sudamérica. En las oficinas porteñas nadie se engañaba. Eran nazis alemanes y no alemanes. Kops, ya con su alias de Juan Mahler, llegó el 4 de septiembre de 1948. Lo recibió Eugene Rupnik, lo instaló en el hotel de inmigrantes y le consiguió un documento en horas. Su mentor Rufinengo había montado una agencia de viajes célebre entre exiliados. Pronto Mahler firmó en Der Weg, revista editada en Dürer Haus por Ludwig Freude, que articuló el ecosistema cultural y logístico del exilio nazi. Prohibida en Alemania y Austria, prosperó en Buenos Aires. Bajo sotanas y alias cruzaron piezas más oscuras. Walter Kutschmann entró en 1948 con identidad de carmelita, recibió apoyos administrativos desde la Casa Rosada y ascendió en una filial alemana. Años después, cuando su nombre salió a la luz, los expedientes se extraviaron. La cobertura eclesial siguió aceitando engranajes mayores. Klaus Barbie fue entregado a Draganovich en 1951. Con firmas de Cruz Roja y DAIE, cruzó por Argentina rumbo a Bolivia entre saludos de bienvenida impropios de un consulado. La arquitectura tenía nombres en cada nivel: cardenales, obispos, sacerdotes y en la terminal porteña la DAIE de Perón. Por esas vías circularon Friedrich Rauch, el del oro del Reichsbank, Hans Fischbock, tesorero del expolio en Holanda, Bernhard Heilig, que terminaría en Capri junto a Eichmann, y Franz Stangl, recibido por Hudal con papeles casi listos. Desde allí,
Los sellos se sincronizaron, los puertos se aceitaron y quedaron por atarse los últimos nudos. El trayecto del dinero y de los nombres a través de la ingeniería bancaria helvética y la cobertura política suficiente para que, del otro lado del Atlántico, nadie hiciera demasiadas preguntas. Si Roma era el santuario, Berna fue la bisagra. A la sombra de la gira del arco iris de Evita, que abrió puertas en Madrid, el Vaticano y Suiza, la red peronista montó su pieza más audaz. Una oficina clandestina en la Marktgasse 49, presentada como Centro Argentino de Emigración y operada en realidad por Carlos Fulner y compañía. Con pasaportes oficiales y coberturas diplomáticas, los hombres de la División Informaciones pulieron un corredor que mezclaba técnicos reales con prófugos ilustres. Por esa vía pasarían Eichmann, Mengele, Bonne, Pribke o Schwamberger. El clima político ayudó. En Berna, el ministro de Justicia Eduard von Steiger y su mano derecha, el jefe de policía Heinrich Rothmund, dieron luz verde con una condición: discreción. La pantalla formal la aportó el mayor Benito Llambí, amigo de Perón y jefe de la legación. El aceite, los sobornos y la promesa de camarotes para víctimas de guerra que compartirían barcos con nazis rumbo a Buenos Aires. La memoria de viejos puentes con la SD. Schellenberg había tratado con altos mandos suizos durante la guerra, terminó de allanar el camino. El dispositivo se completó con un brazo de reclutamiento y otro de extracción. El coronel Rodolfo Jeckeln cazó perfiles útiles: científicos, ingenieros, miembros del NSDAP y hasta de las SS, con la chequera de Fritz Mandl en el trasfondo. La joya fue el arquitecto nazi Herbert Helfrich, veterano de autopistas, fortificaciones y plataformas de UE2, que aterrizó en Buenos Aires en julio de 1947 y 2 meses después regresó a Europa como agente de campo. Su misión Helfrich tejió pasos clandestinos desde la Alemania ocupada hacia Suiza o directamente a Italia, vales de KLM, cupos en Génova y vuelos de fama. Detrás, el diplomático Enrique Moos, bien conectado con banca helvética, movía papeles, fondos y sellos desde la propia Marktgasse. Así, entre sellos suizos comprensivos, valijas diplomáticas y listas de embarque retocadas, la conexión helvética convirtió el santuario romano en un puente operativo. La fachada hablaba de técnicos para la modernización argentina, el inventario de hombres que deberían estar ante el tribunal de Nuremberg y no en Argentina. El telón de fondo suizo fue decisivo. En 1938, Berna pactó con Berlín marcar con una J los pasaportes judíos. Ya en 1942, el jefe de policía Heinrich Rothmund ordenó a los guardias cerrarles la frontera. Hubo suicidios ante los puestos y un eco de horror que no lo conmovió. Paradójicamente, ese mismo aparato, con Eduard von Steiger como ministro y luego presidente, facilitaría después el tránsito de nazis hacia Argentina. Tras la guerra, Steiger negoció con Schellenberg un canje de judíos por divisas, y Rothmund, pese a su historial, representó a Suiza en la OIR, mientras en Buenos Aires Migraciones oscilaba entre ver a la OIR como dique anticomunista o puerta judía. En ese clima apareció el emisario de Perón, Czeslaw Smolinski. El 23 de diciembre de 1947 ofreció a Rothmund saltarse la parsimonia consular y sacar permisos de desembarco directo de Buenos Aires, con la salvedad tácita de excluir a judíos. Pocos días después llegaron 127 autorizaciones. La legación suiza celebró y Smolinski quedó presentado como hombre del círculo presidencial. A partir de ahí, las visitas a la Marktgasse se volvieron rutina. Junto a Smolinski y Fulner, el coronel Gualterio Arens y el diplomático Enrique Moos cerraron con Rothmund un esquema: visados de tránsito suizos inclusive para quienes no lograrían permiso de salida aliado. Berna haría excepciones,
y a cambio podría interrogar técnicos y embarcar un cupo de refugiados en los mismos barcos que llevaban nazis desde Génova. Washington lo sabía y poco pudo hacer. El negocio era redondo para KLM, con Swissair como agente en Zúrich, y para funcionarios suizos que cobraban hasta 200.000 francos por papeles temporales. La familia Schlottermann y otros casos mostraban que, con un Ersatzpass, un visado argentino y sin visado de tránsito, se volaba a Buenos Aires sin trabas. Holanda rehusó forzar a KLM. Suiza no exigía visados de salida. El flujo siguió. Cuando un tropiezo amenazó con volar el pacto, el empleado suizo Samuel Pomeranz, de la oficina de Mark Gasse, fue detenido al intentar pasar por el lago de Constanza al ingeniero Erich Bachem. Rothmund apagó el fuego con llamadas, regaños y pragmatismo, permitió el ingreso, prohibió a Pomeranz rondar la zona y luego escuchó su mapa de la red, Smolinski el idealista, Arens el soldado, Moss con técnicos, Helfrich para los demás. Pomeranz remató con el fantasma soviético. Si Argentina no los tomaba, Moscú los captaría. Ya había barcos para Buenos Aires que viraban a Rusia, trenes que terminaron en la URSS e incluso engaños británicos. Con ese argumento, la conexión suiza ganó tiempo y siguió funcionando. Tras el traspié en el lago de Constanza, Rothmund intentó enderezar a la oficina de Mark Gasse con regaños encadenados. Moss hacía de conciliador y Helfrich asumía el papel duro, pero las promesas se evaporaban al salir del despacho. El rescate de nazis siguió igual. Cuando Rothmund exigió que priorizaran a víctimas, recordó 9.000 refugiados en Suiza, menos de 4.000 judíos, le prometieron una solución desde arriba. Miguel Miranda, presidente del Banco Central argentino, viajaría a Suiza y mientras tanto apenas 13 refugiados embarcaron a Buenos Aires sin material de calidad, admitió Helfrich. El tiro de gracia llegó desde más alto. El 15 de abril, en la oficina del ministro de Justicia, Eduard von Steiger, el jefe de misión argentino Benito Jambí, el ex SS Carlos Fulner y el diplomático Guillermo Speroni formalizaron la cooperación. Pidieron el listado completo de refugiados con origen étnico explícito, eufemismo para filtrar judíos, y Steiger dijo que el departamento de Rothmund lo proveería. Sin mencionar a Mark Gasse ni a las entradas ilegales, el guiño político blindó la operación. Zender volvió a pedir el cierre. Rothmund ganó tiempo, desplazando la parte práctica a Génova y reservando en Berna lo diplomático. Integrado ya en la ruta, Rothmund aceptó incluso una presentación de Fulner al sacerdote clave del Vaticano, Krunoslav Draganovich, en Roma. Poco después, la policía de Berna documentó que Mark Gasse no ayudaba a refugiados. Era una fachada para internar nazis desde Austria y Alemania, con Max Bob y Albert Steiner en frontera, y el coronel suizo Schaufelberger admitiendo que actuaban de acuerdo con Rothmund. Aún así, la oficina sobrevivió. En septiembre de 1948, Fulner cerró en Europa y zarpó a Buenos Aires. En el mismo viaje iba Hubert von Blücher, ligado al ocultamiento del tesoro del Reichsbank que el coronel SS Friedrich Rauch llevó hacia los Alpes. Detrás quedaban deudas, un choque de tránsito en Berna sin papeles en regla, una vivienda piso franco en la Weststrasse, donde su esposa, la nazi Hanna Kraus, proclamaba que Suiza era parte de Alemania, matrículas diplomáticas ocultables por los rusos, huéspedes acampando en el patio y facturas impagas, hasta por 6 máquinas de escribir adaptadas al español. Pomeranz tuvo que cubrir cuentas del Schweizerhof y de la casera. A cambio, la casera dejó la dirección porteña de Fulner, pista que más tarde lo vincularía a la recepción de un criminal de guerra. Con el ruido en aumento, Rothmund y la policía consultaron a la legación suiza en Buenos Aires. Su jefe, Eduard Fir, empezó a enviar advertencias demoledoras sobre Fulner. Con el escándalo ya desbordado, el ministro consejero suizo, Eduard Fier, lanzó una ofensiva diplomática para frenar al trío de Mark Gasse.
Carlos Fulner, Herbert Helfrich y Barbara Weiss. Confirmó su protección directa desde la Casa Rosada vía Rodolfo Freude y advirtió que tocar a Fulner implicaba rozar a uno de los hombres más influyentes del peronismo. Sus fuentes, Samuel Pomeranz y Czesław Smolinski, describieron un panorama de sobornos, armas facilitadas por el agente suizo Schaufelberger y fondos especiales para aceitar trámites. Fir, además, dejó claro el verdadero mando operativo en Roma: Krunoslav Draganovich, el sacerdote que movía los hilos importantes para embarcar refugiados católicos fuera del ámbito soviético. Pomeranz cifró en unos 300 los trasladados por Fulner desde Alemania, apenas 40 técnicos reales para la aviación. Smolinski remató: muchos deberían estar ante el tribunal de Nuremberg y no en Argentina. Aún con el escritorio de Rothmund inundado de pruebas, el jefe policial siguió otorgando a Fulner el beneficio de la duda. Incluso admitió por escrito que lo había exportado a Buenos Aires para que causara menos daños que en Europa. Fulner ya no volvió a Suiza. Helfrich y Weiss sí reaparecieron a inicios de 1949, mientras Francia pedía inspeccionar Marktgasse y a Cáritas en Berna. El expediente cayó en manos del diplomático suizo Jacques Albert Coutat, viejo enlace de Jambi, que blindó la oficina argentina y desvió la mirada hacia París. Marktgasse cerró en la primavera de 1949, pero con la misión cumplida. Los permisos gestionados en 1948 alimentaron llegadas desde Génova hasta 1950. El balance fue contundente. Por cada refugiado común embarcado a Argentina, 3 nazis lograron huir. Según Rothmund, de 127 refugiados con permiso, viajaron 34. De otros 200, solo 49. En paralelo emergió otra pieza del engranaje: el coronel Henri Guisan, hijo del comandante en jefe suizo, gran amigo de Jambi, que ayudó a alemanes con papeles y conectó a Buenos Aires con técnicos de cohetes del círculo de von Braun. Incluso se tantearon planos del Kibe 3, a la vez que participaba en turbios negocios de armas en Argentina. Quedan zonas opacas: el pariente presidencial Edgardo Benavente Perón operando entre Berna y Roma, el emisario Jorge Oscar coordinando con el suizo Ernesto Heer, y operaciones concretas como el rescate del doctor Otto Wallimann, experto en fiebre aftosa, sacado de la zona soviética de Berlín con ayuda de un coronel suizo y del agregado militar francés, camino de Génova. Entonces, la tela de araña montada por Perón, Iglesia, funcionarios suizos afines, pantallas diplomáticas y una oficina en Berna, operó como una cadena industrial de evasión cuyos hilos convergían en última instancia en Buenos Aires. Y cuando esa red ya estaba tensada sobre Europa, el foco volvió al propio Perón, exiliado en Madrid, hablando sin rodeos de sus vínculos con prófugos del Reich. En una charla de 1970 con Tomás Eloy Martínez, recordó a un genetista alemán que lo visitaba en Olivos en los 50, un bávaro impecable, culto, que se presentó como Dr. Gregor. Años más tarde, cuando aparecieron el cráneo y el alias, la pieza encajó. Helmut Gregor era la identidad de cobertura de Josef Mengele. La Cruz Roja admitiría el documento. Papeles de inteligencia confirmarían sus viajes al Paraguay desde comienzos de la década. Nada de esto ocurrió en soledad. El as de la Luftwaffe Hans Ulrich Rudel, pieza clave del auxilio a camaradas en fuga, protegió a Mengele en el Cono Sur. A su alrededor gravitaban nombres como Willem Sassen, cronista de la diáspora nazi y visitante frecuente de la Casa Rosada. En Olivos también aparecían figuras de menor renombre pero de historial pesado. Un antiguo SS, Herbert Habel, relató cómo Perón, tras una conversación en alemán, le allanó el camino para recuperar su identidad legal en los tribunales. Habel no era un desconocido.
Había orbitado a Franz Rufinengo y Reinhard Kops, dos engranajes del salvamento peronista, y cruzó trato con Eichmann cuando éste trabajaba para la firma de Carlos Fultner. Mientras tanto, el doctor Gregor cerraba su metamorfosis. Tras huir de los campos aliados sin el tatuaje sanguíneo que delataba a los SS, se ocultó años como jornalero en Baviera. En 1948 activó la segunda vida. Profesionales de la ruta italiana le construyeron una biografía de alemán del Alto Adigio. En Termeno obtuvo una carta de identidad. Con ese nombre prestado y un permiso de desembarco ya concedido desde Buenos Aires, quedaba preparado el siguiente paso. No era el único. En esas mismas semanas, otros cuadros del aparato, Priebke, Schwamberger, aceleraban trámites con la delegación de migración en Europa que dirigía Fultner. El soporte económico no faltaba. La empresa familiar de maquinaria agrícola en Günzburg, saneada tras la desnazificación, se expandía hacia Sudamérica. Cuando llegó la confirmación argentina, el fugitivo dejó la granja bávara sin despedidas, regresó a su ciudad natal para ocultarse y con ayuda de viejos contactos cruzó a Italia. En Vipiteno lo esperaba una pensión y dinero fresco. En Bolzano, un enlace con acceso a Cruz Roja y consulado argentino le reservó plaza en un transatlántico con destino Río de la Plata. El 16 de mayo, en Génova, Gregor acudió a por su pasaporte nuevo. Al día siguiente, camino del visado, el engranaje seguía girando en silencio y la Radline, ya aprobada, lo empujaba hacia el embarque. Retomando ese trayecto hacia el embarque, al presentarse en la Cruz Roja de Génova, un error de pluma casi descarrila el plan. La fecha de emisión quedó anotada donde debía figurar el vencimiento y el pasaporte resultó inválido. Corregido el papel, Gregor pasó por la oficina de la DAIE en la Vía Álvaro para el reconocimiento sanitario. Lo que encontró allí, instrumental reutilizado sin higiene, quedó registrado en su cuaderno con una mezcla de perplejidad y alarma. El último trámite, el visado de salida italiano, tropezó con la burocracia. El funcionario habitual no estaba, el soborno cayó en manos equivocadas y el aspirante a emigrante acabó en un calabozo de Génova hasta que su enlace, Kurt, lo rescató. Días después, subió al North King, rumbo al Río de la Plata. La llegada fue áspera. En el puerto porteño, los agentes de migraciones se inquietaron al ver frascos y notas técnicas en el maletín del recién llegado que viajaba como mecánico. Llamaron al médico de sanidad. Al no leer alemán, despachó el asunto y dejó entrar al pasajero. Los primeros días transcurrieron entre una pieza húmeda del Hotel Palermo y la oferta, inadmisible para él, de un puesto de peón en una textil vinculada a los Schlottmann. El paisaje cambió cuando fue acogido en la casa con columnas de Gerard Malbrain, en Florida. Allí lo rodeó, por fin, una red afín. Pronto lo visitaron viejos nombres de la diáspora. Willem Sassen hizo de puente y Hans Ulrich Rudel, arribado el año anterior con un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Emilio Meyer, lo integró en el círculo que orbitaba entre Der Weg, el Instituto de Aeronáutica y los salones donde Perón repartía favores y licencias. Ese tándem Rudel-Sassen prolongaría su influencia durante décadas entre gestiones para contratos hidroeléctricos y asesorías ante dictaduras de la región, con episodios dignos de novela negra, claves discretas en aeropuertos y salvoconductos improvisados. Al mismo tiempo, Sudamérica empezó a parecer un mercado natural para la maquinaria agrícola familiar. A mediados de los 50, el patriarca viajó a Buenos Aires con su intérprete Gregor y selló alianzas con Roberto Mertig, dueño de Orbis y viejo cuadro del aparato alemán en la capital. En esa constelación no faltaron sinécdoques del sistema, una embajada que extendió un pasaporte a nombre real, una empresa local que dio cobijo laboral a recién llegados ilustres. El refugio, sin embargo, no sería eterno. Hacia 1958 llegó Marta, cuñada convertida en esposa. Compraron una casa en Olivos y montaron Fadro Farm. Pero la acumulación de señales,
cambio político en Buenos Aires, expedientes abiertos en tribunales alemanes, una detención por práctica médica sin licencia, erosionó la sensación de impunidad. La muerte del padre agravó la deriva. Antes de que se cursara el pedido de extradición, cruzó a Paraguay. La captura de Eichmann en 1960 fijó un nuevo listón de riesgo. Desde entonces, la vida del Dr. Gregor se estrechó entre fronteras porosas, visitas contadas de Rudel y un exilio que lo conduciría, años más tarde, a una playa brasileña y a un epílogo sin arrepentimiento. La historia que hemos recorrido no es solo un catálogo de huidas y capturas, de pasaportes falsos y operaciones secretas. Es, ante todo, el retrato de un tiempo en el que la frontera entre justicia e impunidad se volvió difusa. Desde las calles tranquilas de Buenos Aires hasta las oficinas discretas en Berna o Roma, se tejió una red que permitió a los verdugos del Reich reinventarse bajo nuevas identidades. Allí donde algunos gobiernos facilitaron el tránsito de fugitivos, otros dedicaron recursos extraordinarios para localizarlos. La Rat Line no fue únicamente un camino de fuga, fue el reflejo de un mundo que al terminar la guerra eligió entre la memoria y el olvido, entre la complicidad y la persecución. Lo que hemos visto a lo largo de este viaje revela la fragilidad de los mecanismos internacionales para enfrentar crímenes de tal magnitud. La captura de Eichmann mostró que la determinación podía vencer la clandestinidad, pero también expuso los límites de la diplomacia. Al mismo tiempo, la presencia de hombres como Barbie o Mengele en América Latina señaló hasta qué punto la política y el interés estratégico se impusieron sobre la justicia. En este terreno ambiguo surgieron cazadores incansables y cómplices poderosos. Wiesenthal, el Mossad y tribunales europeos se enfrentaron a gobiernos que preferían mirar hacia otro lado o incluso brindar protección a los fugitivos. La Guerra Fría agravó esa contradicción. Para algunos el enemigo ya no era el nazismo derrotado, sino el comunismo en ascenso, y bajo ese prisma los antiguos criminales se convirtieron en peones útiles. La enseñanza que emerge es clara. La justicia no se mide solo en sentencias, sino en la perseverancia de quienes se niegan a olvidar. Porque detrás de cada nombre, detrás de cada alias inventado, había miles de víctimas silenciadas que nunca tuvieron voz en esos despachos donde se decidía el destino de sus verdugos. Algunos fueron encontrados, juzgados y condenados. Klaus Barbie terminó frente a un tribunal en Lyon, Franz Stangl, en una cárcel brasileña. Pero otros, como Josef Mengele, vivieron décadas en la sombra, protegidos por redes de complicidad, muriendo impunes lejos de sus víctimas. La cacería de nazis no siempre trajo justicia plena. Fue muchas veces una carrera contra el tiempo, una lucha entre la memoria de los sobrevivientes y el silencio de quienes quisieron enterrar la verdad. Sin embargo, cada captura, cada archivo desclasificado, cada testimonio recuperado mantuvo viva una certeza, que los crímenes más oscuros no desaparecen con los años. Hoy, más de 70 años después, esas persecuciones siguen hablándonos. Nos recuerdan que la justicia puede ser lenta, pero nunca prescribe, que el deber de la memoria pertenece a todos, no solo a las víctimas. Como escribió Simon Wiesenthal, el más incansable de los cazadores de nazis, la justicia no tiene fecha de caducidad. Ese es el legado de la cacería de los nazis, la convicción de que incluso cuando los verdugos intentan escapar, la verdad siempre termina por alcanzarlos.